Todo comienza con una mujer decidida, una CEO que emana poder y confianza, sentada en una oficina lujosa. En eso, un secretario muy guapo aparece y con un gesto romántico coloca un anillo de diamantes en su mano. Ella, lejos de sorprenderse, parece esperar un beso apasionado, como el cierre perfecto de esa escena. Sin embargo, la magia se rompe cuando el secretario, en lugar de besarla, comienza a repetir el nombre de una estación de transporte público. En eso, Darín despierta, resultando ser un sueño. Esa mujer poderosa no era más que una estudiante de 30 años que se había quedado dormida en el transporte público. Al despertar, la elegancia desaparece y nos encontramos con una joven que lucha contra el tiempo, corriendo desesperadamente para no llegar tarde a su clase. Al entrar al aula, el profesor la utiliza como un ejemplo irónico de perseverancia ante los demás estudiantes que cabecean por el sueño. El profesor destaca que nunca la había visto dormir, pero para Darín esto no es un elogio, es un recordatorio doloroso de que ha invertido 5 años de su juventud en estudios y a su edad sigue sin un empleo estable. Con el orgullo herido, Darín confronta al profesor, dejando claro que la esperanza académica no llena el estómago ni paga las facturas de una mujer que ya debería tener la vida resuelta. La vida de Darín es una serie de sacrificios. Trabaja en empleos de medio tiempo que la agotan físicamente, pero su situación da un giro cuando su hermana menor, que está a punto de casarse, le pide un favor humillante. Esta ha mentido sobre Darín diciendo que es una profesional exitosa que vive en el extranjero y para que no vaya a su boda le paga un viaje a la isla de Jeju ofreciéndole dinero. Darín, aunque se siente muy mal y despreciada por la superficialidad de su hermana, acepta porque necesita el dinero y un respiro de su agobiante vida en la ciudad. Por otro lado, Ko Jin-hyuk es un hombre frío, calculador y extremadamente eficiente. Trabaja como un buscador de talentos de élite. Alguien que no ve personas, sino activos y habilidades que pueden ser compradas o vendidas. Su vida está regida por la lógica y el éxito profesional, hablando varios idiomas y cerrando tratos internacionales sin pestañear. Para Ji-hyuk, el amor es una pérdida de tiempo, una variable que no encaja en su estructurado mundo de negocios. Su padre, un hombre de gran influencia, intenta presionarlo para que se case con una mujer de su mismo estatus social, para fortalecer alianzas. Pero Ji-hyuk rechaza cualquier intento de control sobre su vida personal. Además, odia a su padre por apropiarse de la empresa de su madre y menospreciarla. El destino decide cruzar sus caminos en la atmósfera mágica de la isla de Jeju, pero de la manera menos romántica posible. Darín, abrumada por la presión de encontrarse en el mismo hotel con su exnovio, quien la dejó por no ser suficientemente buena, decide ahogar sus penas en alcohol. Mientras camina tambaleando por la playa, ve a Ji-hyuk de pie frente al mar en un acantilado. Esta proyecta su propio dolor en él y asume que el extraño está a punto de quitarse la vida. Sin embargo, corre hacia él y lo abraza fuertemente, suplicándole que no se rinda. Le grita que si ella, que es una fracasada sin dinero ni futuro, sigue luchando, él también debe hacerlo. Ji-hyuk, que simplemente estaba disfrutando de la brisa marina, queda atónito ante la acción de esta mujer desconocida que huele a soju. Al intentar zafarse, ambos pierden el equilibrio y caen al suelo. En el forcejeo, Ji-hyuk termina con una herida en la mano. Al día siguiente, la realidad golpea a Darín en forma de una resaca y una factura médica exorbitante. Cuando se encuentran de nuevo en el hotel, ella intenta disculparse, pero Ji-hyuk, analizando la situación con su mente empresarial, ve en Darín algo más que una molestia. Ve una oportunidad. Ji-hyuk necesita desesperadamente que el exnovio de ella, que es un brillante programador, firme un contrato para un proyecto muy importante. Al notar la tensión entre ellos, Ji-hyuk decide utilizarla. Le propone un contrato formal. Él pagará su deuda médica y le dará una suma considerable de dinero si ella accede a actuar como su novia frente al ex durante el resto de su estancia en la isla. El objetivo es desestabilizar el ego del hombre, haciéndole creer que Darín ahora está con un hombre mucho más poderoso y exitoso, para así obligarlo a ceder en las negociaciones de trabajo. Darín, sintiéndose acorralada económicamente, pero también deseosa de darle una lección a su ex, acepta el trato sin saber que este contrato es solo el inicio de una red de mentiras que la atrapará mucho después de la isla. La relación bajo contrato con Ji-hyuk comenzó a volverse cada vez
vez más sofisticada y al mismo tiempo más confusa para ambos. Decidido a lograr su objetivo, no escatimó en gastos. La llevó a comprar vestidos sofisticados que resaltaban una elegancia que ella misma desconocía tener. Para Ji-hyuk, cada accesorio y cada prenda eran herramientas de negocio. Para Darim, cada mirada de aprobación de este hombre frío empezaba a sentirse como un bálsamo para su autoestima herida. El punto culminante de este juego de apariencias fue la gran fiesta de gala. Allí, frente a la mirada atónita y furiosa del ex, Darim y Ji-hyuk se acercaron tanto que terminaron dándose un beso que los hizo sentir como si explotara dinamita en sus corazones. Cuando sus labios se encontraron frente a los fuegos artificiales, cambió algo en el aire. Ji-hyuk, que siempre se movía por intereses racionales, sintió que su tiempo se detenía, mientras que Darim experimentó una protección que nunca antes había sentido. Sin embargo, la realidad no tardó en golpear con una fuerza devastadora. Justo cuando la tensión romántica entre los dos alcanzaba un punto máximo, Darim recibió una llamada que la sacó de su fantasía. Su madre había sufrido un grave accidente. Sin tiempo para despedidas formales ni para procesar lo que había ocurrido con Ji-hyuk, ella abandonó el lujo de la isla y regresó a su vida de privaciones. El contraste fue brutal. Pasó del hotel de 5 estrellas a la fría sala de espera de un hospital, enfrentándose a facturas médicas que no podía pagar y a la angustia de ver a su madre herida. Desesperada por encontrar una solución económica y con el peso de la responsabilidad familiar sobre sus hombros, puesto que su hermana había huido con su prometido dejándole deudas, Darim comenzó a buscar trabajo. El destino, con una ironía cruel, la llevó a una entrevista en una de las corporaciones más grandes del país. Para asegurar el puesto y evitar que su soltería o su vida personal fueran un impedimento en un entorno laboral tan rígido, Darim tomó una decisión impulsiva. Durante la entrevista, afirmó estar casada y ser madre de un hijo. Esta mentira le otorgó los requisitos de los reclutadores, quienes buscaban mujeres casadas y con hijos para probar productos para bebés, logrando así el empleo que tanto necesitaba. Lo que Darim no sabía era que la empresa pertenecía al padre de Ji-hyuk. El reencuentro en la oficina fue muy sorpresivo. Él, que había regresado a la ciudad con la imagen de Darim grabada en su mente, se encontró de frente con su novia falsa de la isla. Pero ahora ella decía estar casada, hablando con naturalidad de su esposo e hijo. Esta revelación fue un golpe directo al corazón de Ji-hyuk. Se sentía traicionado y profundamente herido. No podía entender cómo la mujer que lo había besado con tal intensidad en la isla podía llevar una doble vida tan calculada. A partir de ese momento, la oficina se convirtió en un campo de batalla silencioso. Ji-hyuk, ahora en esa posición de autoridad sobre ella, descargaba su frustración a través de una exigencia profesional implacable. La trataba con una frialdad constante, intentando convencerse a sí mismo de que ella era una mujer deshonesta que solo jugaba con los sentimientos de los hombres. Por su parte, Darim vivía un calvario diario. Tenía que mantener la farsa de su matrimonio inexistente frente a todos los compañeros, inventando detalles sobre su hijo y su vida hogareña, mientras moría por dentro al ver el desprecio en los ojos del hombre que realmente amaba. Los celos de Ji-hyuk hacia el esposo imaginario de ella se volvieron una obsesión. Cada vez que ella mencionaba algo relacionado con su supuesta familia, él reaccionaba con una amargura que apenas podía ocultar. Sin embargo, a pesar del dolor y la ira, el hilo invisible que los unió en la playa de Jeju seguía tirando de ellos. A medida que pasaban las semanas, los incidentes en la empresa comenzaron a forzar momentos de cercanía. En una ocasión, mientras trabajaban hasta tarde en un proyecto crítico, él la observó quedarse dormida sobre su escritorio. Al verla así de vulnerable y agotada, su máscara de frialdad se desmoronó por un instante. Se acercó para cubrirla con su saco y en ese silencio, la rabia que sentía por el esposo de ella se transformó en una tristeza profunda. Se preguntaba constantemente qué clase de hombre dejaría que una mujer se esforzara tanto, cargando sola con tanta responsabilidad. Una tarde, tras una fuerte discusión en la que Ji-hyuk cuestionó la ética de Darim, él salió de la oficina visiblemente perturbado. Fue en ese momento cuando ocurrió el accidente. Un impacto violento lo dejó inconsciente y fue trasladado de urgencias al hospital. Darim, al enterarse, corrió hacia él, olvidando por completo su papel de mujer casada y su posición como subordinada. En la sala de espera, su angustia era tan evidente que incluso el padre de Ji-hyuk empezó a sospechar que el vínculo entre ellos era mucho más profundo que una simple relación de trabajo.
Cuando Ji-hyuk finalmente despertó, el mundo de Darim se derrumbó de nuevo. Él sufría de una amnesia selectiva, había olvidado los eventos más recientes, incluyendo sus días en Jeju, y lo que era más doloroso, los sentimientos que había comenzado a florecer entre ellos en la oficina. Para él, Darim volvía a ser una asistente eficiente pero desconocida. Irónicamente, esta pérdida de memoria eliminó el resentimiento de Ji-hyuk por el supuesto matrimonio, pero también borró el amor. Darim se vio obligada a empezar de cero, cuidando de él durante su recuperación y soportando su trato distante y puramente profesional. Durante este periodo de recuperación, la mentira del matrimonio comenzó a desmoronarse por su propio peso. En un evento de la empresa, la falta de presencia del esposo y algunas inconsistencias en los relatos de Darim llamaron la atención de todos. La hermana de él, que buscaba quedarse con su empresa, aprovechó el momento para intentar hundirlo, exponiendo a Darim como una farsante ante toda la junta directiva. Pero la conexión entre Darim y Ji-hyuk era algo que ni la amnesia podía borrar por completo. Aunque su mente no recordaba los hechos, su corazón reaccionaba ante la presencia de ella. Ji-hyuk empezó a tener sueños recurrentes con un beso bajo fuegos artificiales y el aroma del mar. Empezó a notar que Darim conocía detalles de su personalidad que nadie más sabía. El clímax de esta confusión ocurrió cuando Ji-hyuk, impulsado por una corazonada que no lograba explicar, confrontó a Darim sobre su verdadera identidad. Le preguntó que por qué sentía que ella lo conocía mejor que su propia familia. Fue en ese momento de honestidad brutal cuando Darim, con lágrimas en los ojos, estuvo a punto de confesar toda la verdad sobre la isla, el contrato y la mentira del matrimonio. Sin embargo, antes de que pudiera hablar, Ji-hyuk experimentó un destello de claridad que lo dejó paralizado. Marcó el inicio del fin de las mentiras. Ji-hyuk sentía que cada explicación de Darim sobre su familia sonaba a una nota discordante. La tensión explotó cuando, debido a una serie de malentendidos laborales, la verdad sobre el supuesto hijo de Darim salió a la luz de la manera más inesperada. Se descubrió que el niño no era suyo, sino una situación familiar que era mucho más compleja y que la mentira del matrimonio había sido porque realmente necesitaba el trabajo. Al descubrir que Darim no estaba casada, Ji-hyun experimentó una oleada de alivio que barrió con meses de amargura. Sin embargo, este alivio fue seguido rápidamente por la culpa de haberla tratado con tanta frialdad. Los destellos de la isla de Jeju, el abrazo en la playa, el sacrificio de ella por su madre y sobre todo aquel beso explosivo en la gala finalmente se integraron en su mente. Comprendió que ella nunca lo había engañado por malicia, sino que ambos habían sido víctimas de circunstancias que los obligaron a usar máscaras. Ji-hyuk, con sus recuerdos totalmente restaurados, decidió que ya no permitiría que nada los separara. Se enfrentó a su padre y a su hermana y a las expectativas sociales, dejando claro que su éxito no valía nada si no podía compartirlo con la mujer que lo había salvado en aquella playa. Darim, por fin liberada del peso de sus mentiras, pudo mostrarse tal como era, una mujer talentosa, resiliente y profundamente enamorada. La empresa, que antes era un lugar de tortura y secretos, se convirtió en un escenario de una reconciliación definitiva. La historia nos lleva entonces hacia un desenlace donde la justicia poética se hace presente. Los personajes secundarios también encontraron sus propios caminos. En la oficina, otros colegas encontraron la felicidad, como el asistente que inició una familia con una compañera, demostrando que el amor estaba presente en todos los rincones de aquel entorno que antes parecía tan frío. El cierre de esta travesía es un reflejo de la perseverancia de Darim. Tras superar el accidente de su madre y las pruebas de la amnesia de Ji-hyuk, la pareja finalmente se unió en matrimonio, una unión que ya no era un contrato ni una farsa, sino una promesa sólida. La escena final nos transporta a una tarde serena donde el sol comienza a ocultarse, tiñendo el cielo de tonos cálidos. Darim y Ji-hyuk, ahora esposos y compañeros de vida, se miran con la misma intensidad que aquel primer día en Jeju. En ese momento se entregan a un beso que contiene toda su historia, el dolor de la pérdida, la confusión de las mentiras y la victoria final de su unión. En ese beso se reafirman una vez más como el destino del otro, cerrando así el relato de un amor que comenzó con un estallido y se convirtió en una eternidad compartida. Coméntame qué te pareció, dale like, suscríbete y activa la campanita para estar al tanto de todo lo que subo. Si te gustó, compártelo con alguien más, porque compartir es vivir. Mil gracias por ver, hasta la próxima, adiós.